la JUCO y de ahí ya salimos a participar en las bases de partido. Ya comenzamos ahí, ahora sí, entre los comenzamos a participar, que era en el Partido Comunista, y ahí ya salí también siendo parte del comité de radio, donde ya habíamos que estar saliendo ya a las bases de partido a seguir, ahora sí, la política nuestra del Partido Comunista, en esa época. Y en ese tiempo eran los dirigentes de Pasca, eran los señores, los compañeros González, Gerardo y Erasmo y el otro César, que fuimos muy amigos con él, con César, en esta región. Nosotros participamos ya en lo que fue la reforma agraria, que nosotros invadimos de aquí para arriba la Hacienda del Carmen, que era la Hacienda del Carmen. Entré en esa época. Entré siendo, ahora sí, participando en el partido y de allá nos organizamos para venir a hacer la toma de la Hacienda del Carmen, que era en esa época. Y de ahí, pues, lo mío, duré 32 años viviendo ahí y participando en las organizaciones, ya lo que era del partido, toda esa vaina, porque aquí teníamos varias bases de partido. Aquí teníamos una en la parte de Santa Lucía, teníamos 2 bases, una acá y otra allá arriba, y otra que teníamos ya en la parte alta de Arbeláez, en lo que es la Victoria, y otra que estaba en el Carmen. Tenemos como 4 bases de partido y eso ahora sí, por las tardes, a veces los sábados, bueno, de noche, cualquier día que se dijera vamos a hacer tal reunión, entonces participábamos en unos para un lado y otros para otro. Que era cuando ya participábamos en el que era el comité de radio, que se llamaba. Se formó el sindicato, el Sindicato Agrario de Trabajadores. ¿Sí? Y ahí entonces yo vivía arriba y allá, eso como en ese tiempo que se formó el sindicato, todavía no había esta carretera, hubo esta, pero no había esta de allá, no había de salir allá, entonces nos tocaba pata aquí para allá, que era el sindicato, porque como el que fue el primer presidente ahí fue Erasmo González. ¿Dirigida por el partido? No, en este momento no hay nada ya de que se diga que hay una base de partido, no hay nada. Hay algunos que quedaron de toda esa parte. Sí, hay una nueva. ¿Y cómo era a Iván Cepeda? Yo me parece que ese es el presidente. Yo cuando lo vi porque él no se quería lanzar, cuando lo vi que se lanzó, dije, ahí está mi voto. Yo conocía a Juan de la Cruz Varela y toda esa vaina, y con unos discursos muy berracos de buenos, ese tipo. Había gente muy capaz, el Justo César era un tipo muy capaz para los discursos y Gerardo también, que ahora sí yo estaba joven en Pasca y en ese tiempo cuando ya se formó el partido y toda esa vaina que él bajaba, que él vivía siempre en la parte alta y bajaba, se echaba sus discursos porque se reunía toda la gente y se hacían reuniones grandes con él. Porque una persona muy capaz y la gente le caminaba mucho en ese tiempo. Pasca casi fue organizada toda por el Partido Comunista y hubieron concejales y toda esa vaina. Hasta mi hermano fue uno de los también que fue concejal de Pasca. Él ya murió. Yo ya no me acuerdo en qué fecha entré directamente al partido, pero tengo más de 40 años en eso. Hace 60 años estuve estudiando en la Escuela Internacional de Cuadros con César González. Habíamos 18 colombianos en el grupo, un año. Y otros que estaban por 6 meses estudiando aquella doctrina tan importante para la humanidad, como es el materialismo histórico, el marxismo-leninismo.
Habían cuadros importantes, estaba César González, que había sido diputado ya. Yo logré conocer muchos personajes, a Gilberto Vieira, a un hombre que era tan importante, un teórico y práctico, Luis Morantes. Con él anduve unos días haciendo acompañándolo de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, de mucha chispa, Morantes. Donde muchos compañeros en mi tierra, yo soy pasqueño o pasquense o pascuno, como se quiera decir. Empecé esta trayectoria por este partido a la edad de 11 años, tal vez. Bueno, y en esa oí hablar a dos, a uno de esos que venían de allá, y a Gerardo González. Fueron dos que hablaron y me gustaron ambos de la manera como hablaban. Y de ahí salí echando discursos. Ya por ahí con los otros muchachos, mis compañeritos, yo me subía en un barranco y los ponía allá a que oyeran. Y me formé un pequeño cuadro. Pero acá, toda la época, no ha pasado, porque en las épocas no pasan del todo, dejan los recuerdos. La época de Bolívar ahí está, la de Carlos Marx, la de, bueno, toda la gente, buenos y malos. La de Laureano Gómez también está, y de Ospina Pérez. Está en la memoria nuestra, que fue lo que hicieron. Bueno, empezaron por la idea de formar los grupos de muchachos. Y lo primero fue echarme en mano a mí porque se les había grabado que tenía teoría. Y me gustaba mucho leer. A mí me gustaba mucho leer. Y ya ahora, desgraciadamente, tengo ahí un poco de libros, pero no puedo leer. ¿Qué hago? Tenerlos ahí como recuerdo de lo que fue una parte de mi vida. Porque eso fue la teoría del marxismo-leninismo. Fue una parte de mi vida. Este partido se forjó en la región del oriente del Tolima y Sumapaz y desde luego Biotá, en medio de las luchas que tuvieron una gran importancia por su cobertura social que indudablemente demandaba de lo primario para los campesinos, que es la tierra. En medio de estas luchas nace el partido tanto en Biotá como en Sumapaz y Oriente del Tolima. Por los años 1947 ya se desplazaban compañeros de Ibagué a las haciendas del Oriente del Tolima a crear células en las haciendas con los obreros, con los trabajadores recolectores de café. Allí empezaron con Pedro José Acosta, Pedro Pablo Bello, un dirigente agrario muy destacado, quien fuera diputado por la izquierda colombiana y asesinado en Bogotá. De igual manera, esa lucha agraria condujo a un resentimiento muy profundo de la oligarquía colombiana contra la organización de la región, pero precisamente por el hecho de tener una muy incipiente dirección del Partido Comunista, hablando del Oriente del Tolima y de Sumapaz. Y después vino ya lo que se llamó el movimiento armado, como
como un medio de la resistencia frente a la política de sangre y fuego y tierra arrasada impuesta por la dictadura conservadora en los años 50. Este movimiento nace en la región a partir de 1950. Se creó el Frente Patriótico, el cual se convirtió en un movimiento muy grande de masas y lo dirigió el partido. Allí se planteaba la línea política del partido, el programa del partido, e inclusive se ponían ejemplos y logros de la Revolución Rusa. Entonces este campesinado, en 2 años de organización en este Frente Amplio, se creó una conciencia política, ideológica, que sirvió muchísimo para la confrontación en el segundo periodo, en la confrontación con Rojas Pinilla, que a partir de 1955 fue una guerra muy feroz, muy devastadora en la región, pero que indudablemente esto condujo al fortalecimiento del movimiento campesino. Realmente la problemática de la comunidad, de los diferentes sectores sociales que la componían, pero especialmente el campesinado. Entonces se hacía presencia en las veredas con sus bases, en donde dan las condiciones sus direcciones de radio, y en el municipio su dirección de zona, como el caso de Fusa, de Pasca, el caso de Incononso, el caso de Villarrica, un comité de radio, el caso del Duda en una dirección de zona, el plan del Sumapaz tenemos como 5 o 6 comités de radio. Entonces así se tenían las células, se manejaba el movimiento comunal, se manejaba y se dirigía, compañeros, se orientaba el trabajo sindical, y que se descentralice el comité central, el comité ejecutivo, que salga. Nosotros conocimos a Vieira en Pasca, lo conocimos en el plan del Sumapaz, cuando no habían carreteras. Del Sumapaz a Cabrera gastaban 8 horas, y el camarada ya avanzada edad iba hasta por allá. Los compañeros Manuel, hasta las regiones más apartadas, ayudar a orientar, aplicando eso a las condiciones concretas del momento, porque todo va cambiando, está en permanente movimiento y cambio. La gente va cambiando de acuerdo al desarrollo económico, social, que se da en cada región. Y entonces, de acuerdo a esas necesidades, también tenemos que cambiar, aplicar los métodos más adecuados dentro de los nuevos contextos que se nos presenten para que crezca este partido y desarrollar las tareas de la Juventud Comunista, que es el semillero de cuadros, es el semillero de combatientes. Yo fui miembro del Comité Central de la JUCO, a pesar de ser un campesino analfabeta, pero entendía muchísimo su orientación, y me recorrí toda esta región con un equipo en Villarrica, en Cabrera, en toda esa parte alta de la localidad 20, en el sector de la Uribe Mete, por las cabeceras de Colombia, Huila, lo que tiene que ver la inspección de Santana. En todo eso teníamos partido, y teníamos Juventud Comunista, una juventud vigorosa, fuerte, actuante, trabajadora, pero había, compañeros, la aplicación de los estatutos, la beligerancia de nuestros dirigentes del Comité Central del partido, que recorrían toda la región, un Teófilo Forero, un Manuel Cepeda, un Gilberto Vieira andando por estos campos, compañeros. Hoy en día es muy difícil ver un compañero de la dirección en nuestras cabeceras municipales, menos en las veredas. Si acaso, hablando de nuestro regional, de esa manera, pues en todas esas marchas que hacíamos y así, otra vez volvimos a reencontrarnos con Raúl y comenzamos él estando en la asamblea y yo también trabajando en el departamento de Cundinamarca, pues fue cuando volvimos como a encontrarnos, porque en el municipio, pues como éramos conocidos y todo, y así entonces él trabajando en la asamblea, pues seguimos saliendo todos los sábados y domingos a los diferentes municipios y así sucesivamente. Y de ahí para acá viene mi trabajo con él también, yendo, por ejemplo, en vacaciones y todos los diferentes sitios, al Páramo, a todos los municipios. Y cuando durante el periodo que él estuvo en la asamblea se creó el municipio de Cachipay, que ese fue
uno de los antepenúltimos, porque después de eso se crearon otros dos, que fue Granada y el de La Sabana. El gerente no me quería dejar salir. Ya me quería salir, el gerente no me quería dejar salir, pero yo dije, no, pues tengo que aprovechar, es que todavía puedo caminar. Y salir y seguí con el trabajo con Raúl. Y ahí en adelante ya fuimos los dos trabajando por todos los municipios, y en ese tiempo el sindicato era muy fuerte y íbamos por todos los lados, cuando eran las asambleas, cuando era todo, y corriendo por todos los municipios. Cuando ya salimos, compramos un carrito ya de nuestra cuenta, y exigir que cuando comenzaron a exigir que en las listas tenía que ir una mujer como para las listas de consejo y de asamblea y de todo. Entonces me pidieron ahí en Pasca que, porque no me metía ahí como de rellenito, ya que ya no estaba haciendo nada, y que, pues, que eso. Entonces yo dije, claro, eso me sirve también, y pues recordar lo que Raúl le había hecho en alguna época, pagar algo, como decir, es una necesidad, más bien era una pasión. Yo decía, yo quiero también ser algo de lo que hizo Raúl. Y fue muy interesante también ese periodo de trabajo en el consejo. Entonces me metieron, y yo, él creo que fue el primero de que ingresó como por la UP. Entonces el trabajo era muy difícil para ellos, porque con toda esa mortandad, entonces siempre era como eso. Inclusive que me decían, uy, no me le arrimo tanto a Orosia porque es amiga de Raúl. Y de pronto, pero pues como en chanza le decían a uno, ¿no? Pero era verdad. Y fue muy, muy tremendo, pero él no se amilanó ni nada, sino él seguía trabajando y seguía saliendo por los municipios. Inclusive la asamblea le dio un carrito y un conductor. Eso sí, tuvo durante su periodo un conductor y un carrito. Entonces se salía a hacer el trabajo por la UP, seguir construyendo, y pues a pesar de que era difícil, pero es que la resistencia... Yo nací en un corregimiento, en una vereda del corregimiento de Nazaret, distrito capital, hoy en día en ese tiempo distrito especial. En esas, desafortunadamente, y mi vida fue muy atrasada, pues allá en el monte, y quedamos huérfanos, pequeñitos, de mi mamá, y una vida difícil, pero afortunadamente, y yo vivo todavía, le agradezco al partido, que entonces los compañeros ya tenían una célula y me invitaron a militar. Y de ahí entonces empecé a ponerles cuidado, porque yo muy complejadito, muy atrasado, porque nuestra vida fue muy perra allá en el monte. Y así fue que nos fuimos formando. Eso fue para allá en el año 62. Me acuerdo porque mi mamá murió ahí ella tenía 32 años de edad cuando nos dejó hermanitos pequeñitos. Bueno, así me fui formando, me fui amañando en el partido, porque en ese tiempo el orden, la disciplina, el compañerismo, la amistad entre nosotros, la colaboración para hacer las obras, para todo, el estudio. Una de las cosas que me acuerdo era que lo primero que se hacía aplicando estatutos en el orden del día, entonces se aplicaba era lo de educación, el punto de educación. Entonces el compañero que más capacidad tenía, entonces nos empezaba a dar casquillo, como dicen, hasta enseñarnos a hablar, porque él solo no hablaba, porque ese es otro factor que me parece importante que se daba dentro de la célula. Era que el compañero que presidía la reunión daba una vez, cuando ya había cierta capacidad política, entonces cada reunión un compañero presidía la reunión. Entonces ahí iba perdiendo en el complejo, iba haciéndose más capaz. Se hablaba de la escuela, la célula del partido era la escuela
de formación. Así fue que nos empezamos a formar y allí se creció un partido. Se creció un partido. En ese tiempo eso tuvimos cantidad de militancia. Ya entonces yo ya me formé un poco y empecé a poder colaborar junto con el Comité Regional de Sumapaz. Ya entonces formamos un comité de radio que se llamaba en ese tiempo. Y así entonces nos fuimos ampliando en las tareas. Que eso dio lugar para formar, ya le digo, un movimiento, un partido fuerte. Y en medio de ya la violencia. Hasta ahorita que se habla de Semepaz, pero allí entonces la tarea era luchar. La lucha de los compañeros del partido era luchar más que todo por tres cosas: por la tierra, por la paz y la vida misma, como quien dice. A los revolucionarios no nos queda otro camino que luchar hasta el último momento que uno pueda hacerlo, porque esto, el capitalismo nunca le va a regalar a uno nada. Hay que hacerlo, hay que organizar, e incluso los tiempos que vienen son más difíciles que los anteriores, porque las guerras ya no son con espadas, con caballos y con esas vainas, ahora son con armas destructivas de verdad, acaban hasta con el nido de la perra. Entonces el camino o la ideología es luchar por organizar un partido fuerte, que cambie. No fueron los tiradores de la guerra, y la guerra estaba desde la época que entraron los godos, porque aquí no eran conservadores, eran godos. Aquí eran godos. El valor. Aquí, ¿cuál es el dinero? El petróleo, el oro, el acero, el hierro. Y la mente de las personas que sirvan para ponerlas al frente de los otros para que maten. Desde que yo oí la palabra, yo tenía 17 años. 10 años tenían cuando oí esa palabra, dijo mi mamá, que al fin de los años ganaría el comunismo. Pero ya llevamos muchos años y no hemos ganado. No hemos ganado. Yo hice parte del Partido Comunista, fundé o creé dos sindicatos en particular, uno del campo y uno de la ciudad. Los organicé, sindicatos, uno agrario y uno de la clase obrera donde yo estuve trabajando. Buena parte de los jóvenes hoy están desilusionados frente al comunismo, porque pasan los años y no se ve el triunfo. Pero es que ellos no entienden que el capitalismo viene desde la época de Cristo y antes, y ellos fueron los que los mataron. Y ya no se oyen los compañeros que fueron berracos en el ponga la bandera del Partido Comunista, porque el Partido Comunista es una ideología, no es una política, simplemente es una ideología, la ideología de Lenin, de Carlos Marx, Federico Engels y otros tantos revolucionarios. Pues compa, en primer lugar quiero
pues a nombre de la organización Fusagasugá, nuestro partido aquí, felicitarlos, compa, por este interesante trabajo de ustedes como colectivo en tratar de reconstruir esa memoria histórica tan valiosa para la vida del partido. Yo me inicié en la JUCO por allá en los años 77, 78, ahí nos hicimos dirigentes estudiantiles, luego pasamos al partido, fuimos funcionarios públicos y luego enfilamos nuestro trabajo en lo que tiene que ver con ayudar a construir soluciones de vivienda en la Central Nacional Provivienda. Aquí, en su momento, la Central Nacional Provivienda construyó en Fusagasugá 5 barrios. La primera experiencia en Fusagasugá fue la construcción del barrio obrero en el año de 1971. Fue la primera experiencia tratando de contribuir en cuanto a la solución del techo a muchas familias. La segunda experiencia fue Pedro Pablo Bello en el año de 1979, fue la segunda experiencia. El tercer trabajo en cuanto a vivienda fue el barrio Los Comuneros en el año 81. Posteriormente la construcción del barrio Jaime Pardo Leal y finalmente el barrio Las Américas. Ahí centramos fundamentalmente nuestra actividad, ¿sí? En 5 barrios en Provivienda, pues usted se puede imaginar, compañero, la dimensión del trabajo en ese momento. 5 barrios fueron 5 barrios y el partido pues desde luego incidió mucho en orientar el trabajo de los viviendistas en Fusagasugá. Entonces para nosotros eso tiene mucho mérito porque contribuimos a la solución del problema de vivienda, ¿sí? Y por supuesto, pues de ahí también políticamente el partido se nutrió en su momento, ¿sí? Tuvimos en su momento pues un partido fuerte también, fuerte. De ahí de nuestros barrios salieron grandes dirigentes, se formaron y escalaron a varios niveles. Entonces, eso para esa reconstrucción de memoria que ustedes están haciendo, pues destacaría yo fundamentalmente esto, ¿no? El trabajo con la JUCO en su momento y el trabajo de la Central Nacional Provivienda en Fusagasugá, orientado indudablemente por el partido, ¿no? Y aquí pues también colaboramos en cuanto a luchas agrarias, ¿sí? A organización campesina, con las mujeres, con los niños, los pioneros en su momento. Es decir, hubo un cúmulo de actividades centradas en tratar de fortalecer el trabajo del partido, que era pues en últimas el objetivo. Indudablemente es una crisis y de esas crisis nos tenemos que nutrir, ¿sí? Nos tenemos que, cuántas veces hemos caído y nos hemos levantado con más fortaleza, ¿sí? A pesar del trabajo del enemigo, de la guerra sucia que nos quitó tanta gente, tantos compañeros líderes. Bueno, indudablemente que la violencia es un factor determinante en lo que ha sido la crisis del partido, ¿sí? Y sin embargo hay que destacar, compañero, como nosotros, como el ave fénix, ¿no? Saliendo de entre las cenizas hemos logrado reconstruir el partido y aquí estamos, eso tiene mucho mérito, ¿no? Tenía la inquietud de si era posible rescatar el tomo 1 de la historia del partido, que es bien interesante, y también no sé si editarían el tomo 2, que entonces para ello, familiar de la transmisión paterna y materna, pues se suponía que yo era conservador, y un fanatismo de esos a toda prueba. Empezando de que el que me hablara a mí de comunismo, eso era a tener pelea física. Y ya cuando empecé a tener así uso de razón, entonces fue cuando la época de la ANAPO, y yo fui anapista. ¿Sí? Y aún con el mismo fanatismo. Ya en el año de 1970, que venían haciendo los partidos tradicionales. Entonces, en ese momento, yo ya estaba trabajando en Eternit y había un sindicato muy consecuente, Sintra Eternit. Y yo desde que entré me había afiliado al sindicato.
y había un compañero, de pronto algunos lo recuerdan de ustedes, Fideligno Acero, que era del partido y me vendía los periódicos, el periódico Voz, todos los jueves, sagrado. Entonces yo lo leía y ya me empezó a llamar la atención eso. Y a partir del 70, cuando en ese descalabro de la ANAPO ya le dije a Fideligno que si me ayudaba a ingresar al partido. Y pues desde luego que no fue muy difícil. Y a partir de ahí he estado en todas las actividades y luchas del partido, dando lo que uno puede. Que a mi juicio no puede uno ser más que, no puede dar más de lo que tiene, pero no debe dar menos. No siempre debe estar dispuesto a dar lo que tenga. Y en esas estamos. Ya retirado en Eternit no trabajé por mucho tiempo, pero fue una escuela muy importante, tanto en la parte sindical como en la parte política. Un sindicato que estaba orientado. En ese tiempo había un bloque muy fuerte que era el bloque sur, donde estaba Sintra Eternit, Sintra Croydon, Peldar, Sintra Peldar creo que era, que hoy es, creo que es Intravidricol, algo así, hoy. Y entonces ahí se daban unas peleas, unas luchas en unidad con otros sindicatos muy interesantes. Entonces ya nos dictaba las conferencias del seminario Gilmo Valencia y Nicolás Buenaventura y otros. Entonces ya me di cuenta que allá había partido. Y me volví a activar en el trabajo partidista. Y toda mi vida ha sido en las organizaciones de los trabajadores, ¿no? Estuve en Sindecena todo el tiempo que duré en el SENA. Fui presidente de la subdirectiva de Cundinamarca, fiscal, tesorero de la misma subdirectiva, y fui fiscal y tesorero de la Junta Nacional como por 6 años. Trabajamos en unidad de acción con todas las fuerzas políticas.